Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre es el nuevo vicepresidente de la República de Guatemala. Su gestión durará 8 meses. El presidente electo promete presentar al Ministerio Público y CICIG su declaración patrimonial, mas no la hará pública. Magistrados de Corte Suprema de Justicia dan con lugar ante juicios contra juezas Marta Sierra de Stalin y Carol Patricia Flores. Suegro de Juan Carlos Monzón asegura que no sabe dónde se encuentra su yerno, quien cumple casi un mes huyendo de la ley. En Chile, cientos de jóvenes protestan contra las nuevas políticas educativas del gobierno. Las manifestaciones terminan con la muerte de 2 estudiantes. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Sin duda, la noticia más importante del día es que Alejandro Maldonado Aguirre es el nuevo vicepresidente de la República. El presidente de la República, para finalizar el presente periodo, a Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre. De esta manera, los diputados del Congreso le dieron posesión al nuevo vicepresidente de la República, Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre. 115 legisladores le dieron el visto favorable. Las bancadas que no votaron por él fueron Encuentro por Guatemala, CUINAC y la UNE, porque ellos aún esperaban que esta cambiara la terna. Los parlamentarios de las bancadas Líder, PP, Todos, PRI y Creo votaron en consenso y en 2 horas colocaron al vicepresidente Maldonado Aguirre. Las primeras palabras que dio como vicepresidente fueron las siguientes. Un gran compromiso, una enorme responsabilidad. Y si se me permite la cita de José Martí, para mí la patria no es triunfo, sino agonía y deber. De esta manera se cierra en su totalidad el capítulo de la renuncia de Roxana Valletti. Esta legislatura cierra su primer periodo ordinario de sesiones sin decretos ni leyes aprobadas, pero sí con la elección del nuevo vicepresidente de la Nación, debido a la presión popular. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Por su parte, el presidente Otto Pérez Molina, en su discurso a la población, luego de tomar el juramento de Alejandro Maldonado Aguirre, hizo un llamado a los sectores empresariales y a la Iglesia de respetar el proceso de investidura del nuevo vicepresidente, señalando que esto fortalecerá la democracia del país. Pido a todos los sectores no solo el respeto por su investidura, sino todo su apoyo, que favorezca su gestión para retomar las agendas necesarias y pendientes que deberán ahora enfocarse en cumplir con nuestros objetivos de gestión gubernamental. Deseo reafirmar nuestro compromiso con los ciudadanos de alentar, estimular y propiciar y sujetarnos al imperio de nuestra Constitución y las leyes aplicables, para la total consolidación de nuestra institucionalidad democrática y representativa, y para esto pido el apoyo de todos los sectores del país, políticos, empresariales, académicos, iglesia, es decir, de todos aquellos que quieran acompañarnos en el esfuerzo para fortalecer y profundizar nuestra democracia. Por su parte, Alejandro Maldonado Aguirre aseguró que hará pública su declaración patrimonial ante CICIG y el Ministerio Público, pero no ante el pueblo de Guatemala. El nuevo vicepresidente de la República, Alejandro Maldonado,
prometió presentar su declaración patrimonial ante la fiscal general del Ministerio Público y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Lo que dejó claro es que no lo hará de manera pública debido a las extorsiones. Y yo voy a hacer algo muy personal. Voy a hacer mi cierre en la Contraloría de Cuentas por mi gestión en la Corte de Constitucionalidad. Y voy a hacer la nueva declaración de inicio en este periodo. Voy a tomar 2 copias auténticas y fidedignas de la, y una se la voy a llevar a la Fiscal General de la República y otra se la voy a llevar al comisionado de la CICIG, para que ellos lo tengan en sus manos y si encuentran algo anormal, están facultados para hacer cualquier denuncia. Pero tampoco voy a exponer a mis hijos y a mi esposa de bienes que no tengo cuantiosos para que sean objetos de extorsión y de chantaje. El vicemandatario ya tiene su mano derecha asignada, es decir, su secretario privado. Quien se encargará de esa función es Fernando Leal Esteves. ¿Saben ustedes? Los llamados a manifestar el próximo sábado siguen a la orden del día, no solo en la ciudad de Guatemala, sino también en otras regiones y en otras cabeceras departamentales como en Quetzaltenango. Por primera vez en la historia, jóvenes de distintas universidades de Quetzaltenango se reunirán para realizar una marcha pacífica, la cual dará inicio en el Centro Universitario de Occidente, Zona 3, y finalizará en el frontispicio del Parque Central de Xela. Estamos invitando para la manifestación del día 16 de mayo a las 3 de la tarde, el punto de reuniones aquí en el Parque Central de Quetzaltenango. Tenemos ya el apoyo por primera vez como un hecho histórico. Se unieron la Universidad San Carlos de Guatemala, la Universidad Rafael Andívar, la Universidad Mesoamericana de Occidente y Galileo. Vamos a estar unidos por Guatemala. El objetivo de la marcha es hacerle saber al gobierno que el pueblo de Guatemala está unido, entre otras peticiones. Que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, investigue a fondo el patrocinio de todos los partidos políticos en campaña electoral que optan a puestos a nivel de alcaldías, diputaciones y presidenciales y hagan públicos los nombres de los financistas de los mismos. Que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales utilizadas por todo el gabinete de gobierno, incluyendo a Ingrid Roxana Valetti Elías. Que representen y hagan pública su declaración patrimonial todos los candidatos a alcaldes y diputados de Quetzaltenango y de Guatemala sin excepción alguna. Que el gobierno de Guatemala explique las razones por las cuales se aprobó la ley de Monsanto a espaldas de Guatemala. Asimismo, indicaron que la marcha es pacífica y con ninguna ayuda de algún partido político. Durante la marcha se espera la participación de más de 10.000 personas, quienes exigen no más corrupción. Desde Quetzaltenango, Wilson Leiva, Canal Antigua. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Momento de la pausa, quédese con nosotros. Al regresar más noticias a las 8:45. Sigamos con las noticias. El ICEFE presenta su propuesta de reforma a la SAT. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, dio a conocer la propuesta de una hoja de ruta que se presentará al gobierno para que se pueda reestructurar la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. La propuesta contiene medidas a corto, mediano y largo plazo. Entre las primeras se encuentran las siguientes. Se presentaron las medidas de corto plazo y estas están vinculadas con 3 elementos. El primero es generar una gobernabilidad interna en la administración tributaria. Esto tiene que ver con reconsiderar y evaluar el proceso para la elección del directorio. Por el otro lado, también la necesaria investigación, tanto de directores como de funcionarios de altos y medios niveles en la administración tributaria, para poder iniciar la salida de aquellos que sea comprobados los posibles hechos de corrupción. También en las medidas de corto plazo hay una necesidad de publicidad de mucha de la información que se ha dejado de elaborar o por lo menos de publicar en la administración tributaria. Esto tiene que ver con publicar procesos y procedimientos tanto de las aduanas como en el registro de vehículos y en los planes de devolución de crédito fiscal a los exportadores.
Entre las medidas a largo plazo están la evaluación del modo de gestión de la SAT, reformas a la ley orgánica de la SAT, cambiar otras leyes como el registro de la propiedad inmueble y hacer una revisión de la política comercial. El suegro de Juan Carlos Monzón Rojas, prófugo de la justicia y exsecretario privado de Roxana Baldetti, aseguró que no tiene ni idea de dónde está su pariente. El suegro del prófugo de la justicia, Juan Carlos Monzón, exsecretario de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, Julio Mora, fue visto en la presentación del ICEFI para rescatar a la SAT. Al consultarle sobre si sabía del paradero de su yerno, quien tiene casi un mes de estar huyendo de las autoridades, con tono molesto, esto fue lo que respondió. ¿Y por qué me pregunta eso? ¿Por qué me pregunta eso a mí? Señor, ellos son gente mayor, hombre. Es un tipo de 70 años y solo que usted le busque los maridos a su familia, ¿va? Sí, eso es lo que le puedo decir. Bueno, es lamentable que lo que está pasando, ¿va? Las familias son tan grandes, ¿va? La familia no es una persona, las familias somos grandes, ¿va? Eso es, ¿va? Muchas gracias. Ojalá ustedes puedan controlar a sus hijos, ¿verdad? Puedan controlar lo que hacen las familias, ¿sí? Investigaciones que giran que su yerno es el responsable de esta travesía. ¿Qué opinión le merece? Bueno, hay que hablar con el yerno, no sé dónde está, ¿verdad? Yo soy Julio Mora, así me he llamado siempre, ¿verdad? El suegro de Juan Carlos Monzón se refirió también al escándalo de la SAT, manifestando que el problema no es solo de la estructura denominada La Línea, haciendo alusión a los empresarios que evaden impuestos. Sobre lo que ha sucedido en Guatemala, lo que sucedió en Guatemala no es un problema de la SAT, Lo que ha sucedido en Guatemala no es un problema de 25 maleantes y los que no han agarrado. El problema en Guatemala es más profundo. El problema en Guatemala es preguntarse de dónde viene la evasión, quiénes son los que traen el contrabando a Guatemala, quiénes son los grandes empresarios, dónde está el dinero del narcotráfico, ya se lo preguntaron ustedes, está en los bancos del sistema. ¿Quién hace las transacciones para que los medicamentos sean prácticamente no tenga acceso a la población a ellos? El mismo sistema permite que no haya control de precios. Ese es el problema de Guatemala, el problema de fondo. La pregunta que queda a flote es, ¿qué se encontraba haciendo el suegro del prófugo de la justicia Juan Carlos Monzón en la presentación del ICEFI donde se plantearon acciones para el rescate de la SAT? He de contarle que los magistrados de Corte Suprema de Justicia han dado con lugar el proceso de antejuicio abierto en contra de la juez Marta Sierra de Stalin por el caso La Línea. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dieron con lugar a la solicitud de antejuicio planteada contra la jueza Marta Sierra de Stanley. La petición la hizo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, quienes afirman que favoreció a los líderes de la estructura conocida como La Línea con una medida sustitutiva, luego de recibir supuestamente un soborno por parte de un grupo de abogados que está bajo la mira de las autoridades y ha sido denominado como el bufete de la impunidad. Esta Corte ha admitido para su trámite. Por lo consiguiente, ha designado como juez pesquisidor al magistrado vocal primero de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. El magistrado señaló que las escuchas telefónicas fueron tomadas en cuenta para que se le diera el trámite a la solicitud. Sin embargo, aclaró que no se le dio ningún valor probatorio, ya que solo le sirvió para sustentar su decisión. Esos hechos son los que contienen la solicitud de antejuicio. Entonces es una información en la cual pues se sustenta esta Corte para acceder a la petición de antejuicio. La decisión de dar con lugar fue por unanimidad del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en el cual no estuvo presente la magistrada Blanca Stanley, cuñada de dicha jueza, quien se encuentra fuera del país pues pidió un permiso especial de 4 días. Luego de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaran una solicitud para que se le retire la inmunidad a la juez Carol Patricia Flores, titular del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente por los delitos de lavado de dinero y otros activos y enriquecimiento ilícito, la Corte Suprema de Justicia también dio con lugar dicha solicitud y nombró al juez que investigará el caso. Después de haber analizado los hechos contenidos en los memoriales de solicitud de antejuicio, esta Corte
ha optado por darle trámite. En consecuencia, se ha designado como juez pesquisidor al magistrado presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala. El partido oficial aún no define a su candidato a la presidencia de la República, aunque un rumor dentro de la vida política guatemalteca asegura que será el ex fiscal general de la Nación y también ex canciller guatemalteco Acisclo Valladares Molina. Nosotros tenemos mañana reunión con el Comité Ejecutivo Nacional. Pues también nos hemos enterado a través de las redes, todavía no nos han oficializado nada. Estaríamos nosotros esperando que nos lo oficialicen el día de mañana para ya trabajar en pos de la campaña. Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45. Soy Quique Godoy, día jueves, y durante todo el mes de mayo, como ya les habíamos dicho, me acompaña ahora Carmen Ortiz. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Bien, Quique, muchas gracias. ¿Y tú? Días interesantes, ¿verdad, Carmen? Muy vibrantes. Históricos. Así es. De todo un poco, y para hablar un poquito justamente acerca de eso histórico que está sucediendo, nos acompaña Gustavo Porras, quien es sociólogo y analista político. Vamos a conversar con él un poco acerca de estos últimos acontecimientos, la toma de posesión de Alejandro Maldonado Aguirre el día de hoy como vicepresidente. Así que, Carmen, por favor. Sí, Gustavo, muchas gracias por aceptar la invitación. Necesitamos pues de ti que nos ayudes a ver con claridad y a interpretar lo que está pasando, pero partamos de la nota del día de hoy, que fue ya el nombramiento del nuevo vicepresidente de la República. Varias opiniones, pues, unas a favor y otras en contra de la elección, primero del presidente y luego del Congreso de la República, se han dejado escuchar, pero hablemos en términos generales. ¿Cómo viste tú el proceso y cuál es tu opinión sobre lo que ha pasado el día de hoy? Bueno, yo creo que en principio se ha sobredimensionado el papel que un vicepresidente como tal puede jugar en una crisis como esta. Pareciera como que de él depende que se pueda investigar a fondo y cuestiones de ese tipo. Y no es eso el fondo del asunto, sino que yo creo que con la nominación de el doctor Alejandro Maldonado Aguirre, lo que más me parece que está en cuestión es si esto solo va a ser un interinato o si esa decisión tiene que ver con alguna voluntad de llevar el tema a la renuncia del presidente y que lo pueda sustituir Alejandro Maldonado, porque no entiendo yo cuál sería la gran importancia de hacer simplemente un interinato de aquí a que concluya el periodo. Entonces está planteado eso y está planteado el tema, vamos a tener elecciones en los plazos establecidos, sí o no. Esa es una serie de elementos que concurren a la incertidumbre del momento que vivimos. A ver, ¿pero qué dices tú justamente, Gustavo, acerca de esto? En el sentido de que el dilema, ¿por qué? ¿Quién vetaba? ¿Quién no estaba de acuerdo con los integrantes de la terna? ¿Por qué 3 ternas diferentes en 3 días consecutivos? Yo creo que un elemento que genera incertidumbre en todo esto es que el factor de decisión de la situación por la que atravesamos, el factor más importante, no está en la calle, no está en el Congreso de la República, está en la política de Estados Unidos. Es una crisis, digamos, administrada, bajo control, ¿verdad? Que no quiere decir que, digamos, ignorar los movimientos a que ha dado lugar, toda esta presencia, digamos, sobre todo de una clase media urbana que por primera vez en muchísimos años se involucra en los acontecimientos políticos. En fin, hay una serie de elementos colaterales, pero yo creo que la batuta, no cabe duda, ¿dónde está? Es decir, ¿tú crees que todo esto ha sido parte de una estrategia bien planificada por parte del gobierno de los Estados Unidos, de manera de no causar un terremoto, pero sí haber empezado, digamos, aquí al revés, empezar por las réplicas hasta llegar a cambios mucho más sustantivos? Pues yo no sé hasta dónde se querría llegar, pero si uno, por ejemplo, analiza lo que un determinado medio de prensa ha publicado a lo largo del último año, por ejemplo, la información que ahora se maneja no tiene de sorpresivo nada, ¿verdad? Esa es una información con la que se cuenta desde hace mucho. Lo que es muy importante es en el momento
el momento en el cual se hace pesar ese factor, y que es el momento donde se va a decidir la prolongación del mandato de la CICIG. Entonces, para mí, una de las cosas que no se ha reflexionado suficiente en medio de esta vorágine, y que, digamos, los acontecimientos que más jalan la atención pues son estas manifestaciones, y en fin, lo que no se ha reflexionado, creo yo, a fondo es ¿por qué es tan importante la CICIG? Hay tres fechas o tres cosas que ocurren en este periodo de tiempo. 16 de abril, la investigación de CICIG junto con la FESI del tema que se ha denominado la línea, 16 de abril. 5 de mayo, sentencia de Marjorie Dayanara Chacón Rosell, que coincide a 2-3 semanas una cosa con la otra. Y en medio de eso está esta discusión acerca de que si debe prolongarse la CICIG o no. Tú decías que eso era una cosa importante. El 16 es un día jueves, pero ese lunes tanto el presidente como la vicepresidenta de ese momento dan una entrevista en Radio Sonora donde aseveran con certeza que la CICIG se va de Guatemala en septiembre y que no se van a dejar presionar para que eso cambie. Antes se fue Roxana Valdetti, que se fuera la CICIG. Así es. Entonces ahí está de nuevo, planteo yo la pregunta, ¿verdad? ¿Será solo el tema de la impunidad lo que está en juego? Bueno, se ha hablado incluso del tema de las migraciones, que fue algo que azotó especialmente por la migración de menores el año pasado. Se habla también el tema del narcotráfico, lógicamente es un tema de interés de los Estados Unidos, y también se ha hablado mucho de lo que fue el acuerdo de Estados Unidos, el acuerdo comercial, digamos, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en el cual pues a ellos no les ha gustado la competencia desleal, y pues determinaron que el gobierno de Guatemala impulsara una serie de medidas que al final ellos dijeron que no se había avanzado mayor cosa y llaman a un panel arbitral. Podríamos pensar en que estos tres elementos podrían haber estado jugando justamente para llegar a este punto, de manera de recomponer nuestro sistema político, recomponer el gobierno y evitarles a ellos mayores problemas. Yo creo que hay diversos elementos y componentes, y yo me atrevería a decir, y unos pertenecen al ámbito de la política explícita, formal de Estados Unidos, y otra a la política encubierta. Hablemos claro, ¿verdad? Yo pienso que desde hace ya bastante tiempo está como pendiente ahí el tema de si somos o no un Estado fallido, si tenemos realmente la capacidad de autogobernarnos, si no la crisis en la que estamos envueltos puede ser un peligro para la estabilidad regional. Es decir, una serie de elementos que, lo he mencionado varias veces, a mí me hacen recordar una profecía del general Gramajo. Yo le hice una entrevista en el 95, época de Ramiro de León. Él me decía, 5 años más de este desorden, que era un juego de niños comparado a lo que hay ahora, y aquí va a haber un gobierno internacional. No porque pongan a un gringo de presidente, ponen a cualquiera de estos, pero dése cuenta usted que cada vez más las decisiones importantes de Guatemala se toman afuera. Entonces yo le veo a la CICIG un poco el carácter de una cabeza de playa. No necesariamente tendrá que evolucionar hacia lo que digo, pero a mí sí me llama mucho la atención, digamos, que sea tan, digamos, que lleve a una situación como esta el tema de la CICIG. Esta dinámica que estamos viendo, Gustavo, como tú dices en un momento, no es de ahora, vienen una serie de cosas que han venido creciendo, pero sí nos lleva a que los niveles o los grados de impunidad, por un lado, llevan el descontento de la población, que es la que se levanta y sale finalmente después de muchos años como clase media urbana a protestar. Pero esa es una parte. La otra es lo que tú explicabas, otras articulaciones que se están dando que llevan a empujar y que coincidan ese tipo de situaciones. ¿Cuál es el rol de distancia, ya que mencionaste al general Gramajo, del ejército en una situación como estas? Eso sí que yo no sabría decir, porque digamos, a lo largo de varios años, participando yo en actividades, por ejemplo, del Centro de la Defensa, incluso en una actividad que me invitaron a la Escuela de Inteligencia y otras, y conversando con los oficiales, lo que yo he percibido es una tendencia en el ejército a no involucrarse en temas de la política, en temas para un poco, digamos, escarmentados con lo ocurrido por el enfrentamiento armado, ¿verdad? En lo cual
ellos primero, digamos, yo lo oí repetidas veces, interpretan la reducción drástica que el presidente Breché decretó del ejército como el mal pago de un sector social al que ellos le sacaron las castañas del fuego. Y luego con el tema del genocidio se dan cuenta perfectamente de que están en una situación de fragilidad en la cual incluso lo que yo he visto en determinadas circunstancias es al ejército inhibirse de participar. Ahora eso también puede cambiar, depende de dónde venga, ¿verdad?, la decisión. Ahora que está el ambiente tan convulso y hay tanta confusión, la gente tiene necesidad de, como decía en un principio, de ver con claridad, de comprender lo que está pasando. Tú eres un sociólogo, conoces muy bien el país, sabes mucho de historia nacional. ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando actualmente y cómo podemos hacer los ciudadanos en este momento para encontrar la ruta adecuada que nos permita impulsar esos cambios que en este momento se están demandando? Bueno, yo creo que lo primero es que los movimientos que se han dado expresan el hartazgo acumulado ya de bastantes años, no es de ahora, el hartazgo con un sistema político que, para decirlo en los términos de un trabajo que hicimos hace ya como 10 años, la gente, digamos, al comprobar que una y otra vez la oferta electoral no responde a sus expectativas, ¿verdad?, decía, nosotros votamos pero no elegimos, ¿verdad?, a lo cual se suma los escándalos de corrupción de esto, del otro. Entonces hay una dinámica que por sí misma lleva a este movimiento de protesta, que yo creo que todos saludamos como una decisión, digamos, de involucrarse en los temas nacionales. Pero hablábamos con Quique antes del programa, justamente en los momentos cuando el corazón está más caliente hay que tener la cabeza más fría, ¿verdad?, y darse cuenta que esto es un componente, pero que no, digamos, comparándolo con otras situaciones. Alguien hablaba de que podía ser una revolución de octubre. La revolución de octubre, las jornadas de mayo y de junio para derrocar a Ubico, efectivamente tuvieron un alto grado de espontaneidad, no tanta como ahora. Digamos, quiera que no estaban los escuilachis en la Facultad de Derecho, en fin, en la universidad, digamos, había un aglutinamiento y tal, ¿verdad? Pero, digamos, muchas de las manifestaciones la gente decía, corriendo con la policía de Ubico detrás, mañana otra vez a las 6, mañana otra vez a las 6, ese era el elemento. Pero la revolución de octubre en su transcurso se articuló con un factor de fuerza, que fue el poder militar, que fue la sublevación militar. Yo creo que eso es el elemento ahora, que eso es lo que todo el mundo está buscando, es decir, pareciera que no hay todavía. Un sector económico que tiene menos poder que lo que tenía en su momento, un sector militar que está alejado en los cuarteles, no participando activamente en política, sino que alejado de esa estructura, una sociedad civil desarticulada, más que desorganizada. Entonces, carencia de liderazgos. ¿Cómo se encausa toda esta energía, todo este dinamismo, todo esto que va a suceder el día sábado, para que se encauce en una dirección que nos lleve a reformas de fondo, que a la población le satisfaga eso que tú estabas planteando? Es un problema muy complejo y uno no está para dar recetas ni cosas por el estilo, pero yo creo que para que un movimiento perdure, tiene necesariamente que adquirir un determinado grado de organicidad. ¿Cuál? No me meto yo a decir, es un fenómeno nuevo, es básicamente una cuestión de los jóvenes, etcétera, pero una organicidad, y tiene que seguir un curso progresivo de realizaciones que vayan alimentando de metas cumplidas. Por el momento, como las cosas están, todos los factores de poder son ajenos a ese movimiento, ¿verdad? Ahora, el llamado original de renuncia ya. Se da una primera marcha, se da una segunda marcha y el mensaje era el mismo, renuncia ya. Se llega a esta y ya renunció Roxana Baldetti. Pero había un llamado siempre detrás, que era renuncia ya a Otto Pérez Molina, aunque no estaba vinculado a estas acciones. ¿Cuánta fuerza gana o pierde con la renuncia de Roxana Baldetti y el movimiento? Difícil de establecer también, pero digamos la información que yo tengo es que efectivamente en poco tiempo el movimiento ha pasado de una mera fase reactiva, digamos, frente al hecho concreto y a la corrupción, etcétera,
a un diálogo que se produce espontáneamente en la calle y que va mucho más al fondo, y en las redes sociales, y que va mucho más al fondo y cuestiona, digamos, el sistema politiquero en general, para llamarlo de alguna forma. El punto es, digamos, cuáles son las herramientas para ir, digamos, propiciando, porque de que es indispensable una reforma política, lo es, pero, por ejemplo, hay quienes surgen diciendo hay que demandar una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, pero eso no es el problema. El problema es que si las cosas siguen como van a resolver sobre esa eventual reforma los mismos. Entonces, no, volviendo otra vez a lo de la Revolución de Octubre, ¿verdad? La Revolución de Octubre, que es a lo primero que da lugar a una constitución, que rompe con todos los paradigmas del pasado, no solo en su contenido, sino en la forma como se integra. Lo que sucede ahora es que justamente nos dio la crisis en esta efervescencia electoral, con lo cual a la inconformidad que existe por la corrupción y por la impunidad que hay en el país, se suma esta otra insatisfacción con decir no queremos más de lo mismo, no queremos ver las mismas caras, no queremos tener a la misma gente, y que al parecer ninguno de los candidatos que está en contienda satisface los intereses y los deseos de la ciudadanía. Por eso es que creo que en este momento se está clamando por las reformas a la ley electoral, pero tiene razón de que no es lo único que hay que reformar en el país. Ahora bien, ante ese escenario y esa demanda de que ninguno de esos candidatos satisface nuestras expectativas, inclusive hay quienes se han animado a pedir que las elecciones se posterguen, cosa que los constitucionalistas ya han afirmado no se puede hacer. ¿Qué salidas encontramos? Es decir, porque no únicamente se trata de conservar una institucionalidad y una legalidad, sino cómo aseguramos la legitimidad del sistema. Y es que ahí está el punto, yo lo reitero, por ejemplo, en la negociación de paz, cuando a mí me tocó, digamos, coordinar la COPAZ, estaba planteado incluso que se pudiera convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. El planteamiento mío a eso, digamos, el planteamiento de la COPAZ fue decir, pero ¿qué caso tiene plantear una Asamblea Nacional Constituyente cuando el sistema político no ha sufrido ninguna variante? ¿Verdad? O sea, que van a... Y entonces el tema era decir, nos puede salir peor, en vez de... Entonces, en esa época, al menos yo tenía la expectativa, el ingreso de la URNG a la política, independiente si va a ser una fuerza de mucha incidencia o si no, pero va a romper el monólogo político del país, va a gestar una nueva sector político, el cual pueda estar en las condiciones efectivamente de responder a las expectativas con una nueva constitución, pero todo eso ha seguido sin ocurrir. Entonces, eso es ¿de dónde va a salir, digamos, el impacto hacia adelante? Alejandro Maldonado, que ha pasado por constituyente, ha pasado por ser diputado, ha pasado por estar en Corte de Constitucionalidad, ¿qué tipo de liderazgo puede adquirir él en esas reformas de las que estamos hablando, ya sea de ley o más profundas todavía en esta etapa de transición que en todo caso le corresponderá a él tener? Yo lo veo, digamos, más allá de su persona, con todo el respeto y el papel que ha jugado en el tema, ¿verdad? Pero él de alguna manera forma parte, digamos, de la visión tradicional de la Constitución, ¿verdad? No es ni mucho menos que uno diga a alguien que viene de la Corte pero con una visión reformadora, no es el sello suyo y no es ninguna crítica, sino simplemente colocar las cosas como están. Entonces volvemos al mismo punto, ¿verdad? Estas reformas que se demandan, por ejemplo, y vuelta al ejemplo del 44, ¿por qué ahí sí se pudieron emprender? Porque cambió radicalmente los protagonistas de todo eso. La Constitución del 45 se la elaboró en 3 meses, porque llegó gente con todo ese ánimo de cambio, de transformación y con un poder detrás. De hecho, 2 meses y medio, primero de enero del 45 en cambio, yo creo de marzo del 45. Reitero, el factor fundamental de decisión no está aquí, está afuera. Y brevemente, tu recomendación entonces ante el escenario actual. Pues yo creo que es muy difícil eso de recomendar, ¿verdad? Pero yo pienso que en nada favorece casarse uno con ilusiones o dejar de ver con rigor y con objetividad las cosas, porque en la política hay algo que es insoslayable. La política solo se evalúa por sus resultados. Las intenciones
solo cuentan si se llegan a concretar, ¿verdad? Y los resultados solo se evalúan de conformidad a si corresponden o no al interés general, al bien común. Y las expectativas, en todo caso. Y las expectativas. Entonces, yo creo que en esos términos de un cambio de fondo para Guatemala de tipo estructural, llamémosle, aunque es un tema muy... Yo creo que no están las condiciones, no se han dado las condiciones. No quiere decir que no se puedan gestar, yo no puedo adivinar los acontecimientos, pero ahorita no hay condiciones para que el poder institucional, que en definitiva va a seguir rigiendo, porque si algo no se puede romperlo, porque eso se ha visto en América Latina y todo como es un valladar, para que ese poder institucional cambie, no veo yo cuáles son ahorita los recursos. Gracias, Gustavo, gracias por habernos acompañado. Vamos a ir ahora a las redes sociales, nos acompaña Juan Carlos Sandoval para compartir un poco sus mensajes también. Gracias, Quique. Nos vamos a las redes. Esta noche estaremos discutiendo la temática con Retos Maldonado. Hablamos acerca de los retos que tiene el nuevo vicepresidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre. Lucía nos plantea, no solo preocupa el estado actual del sistema, sino por la situación actual, la transparencia de las elecciones. Henry nos dice, esto no se va a arreglar, venga quien venga, esto se arregla hasta que se limpie todo el sistema corroído. Nos plantea Jorge, lo más importante para el pueblo es que exista una doctrina, un liderazgo puro, un pensamiento claro y disciplina social. Mario Arturo nos plantea, nosotros votamos pero no elegimos, dice Gustavo Porras. En Canal Antigua nosotros manifestamos, pero el poder está en otro lado. Nos dice también Patricia, aquí se llega hasta donde los americanos nos dejan, somos los esclavos de ellos y eso hace que lo que ellos digan se hace desde siempre. Arbenz es un ejemplo, es lo que nos dice. Estamos esta noche con Retos Maldonado como nuestro hashtag, lo estaremos usando hasta las 11 de la noche porque estará como nuestro hashtag de la noche en el espacio a las 10 p.m. junto con Cristian Castillo y Quique Godoy. Vámonos a la pausa. Al regresar, el licenciado Jonathan Mencos hablando acerca de la propuesta de ICEFI de reformar la SAT. Quédense con nosotros, estamos en Noticieros de Canal Antigua. Gracias por continuar con nosotros a las 8:45 de Canal Antigua. Este día fue presentado por parte de ICEFI, la organización, la institución que está liderando la propuesta de hoja de ruta y el diagnóstico para la reestructuración de la SAT, pues han presentado un primer informe y para poder hablar sobre cuáles son los hallazgos más relevantes de este diagnóstico y más o menos por dónde se encaminan las acciones que hay que emprender para fortalecer a la Superintendencia de Administración Tributaria, hemos invitado esta noche al licenciado Jonathan Mencos, quien es director ejecutivo de ICEFI, a quien damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Y dejo aquí que con la primera pregunta. Gracias, Jonathan. Hablemos un poco de ese diagnóstico. Ya habían hecho ustedes uno previo, antes de iniciar este concepto de la hoja de ruta, pero aterricemos un poco cuáles son las 3, 4 variables que ustedes plantean, son las principales que hay que corregir y después entramos al tema de la hoja de ruta. Sí, bueno, en primer lugar, el día de hoy presentamos esta hoja de ruta alternativa, en la que queremos que tenga una discusión social que le permita darle legitimidad y reconocer que los problemas de la administración tributaria son problemas de Estado, no de gobierno únicamente. Lo que hemos encontrado en el diagnóstico son elementos sumamente interesantes que nos permiten reconocer la debilidad institucional en la que en este momento está la SAT y dividida en 3 elementos: los recursos humanos, la gestión y la transparencia y la rendición de cuentas. En el caso de los recursos humanos, lo que encontramos es que en los últimos años ha habido una desutilización del plan de carrera y esto ha conllevado el reclutamiento, la retención y la salida de personal sin seguir los lineamientos que se habían planteado para una institución basada en la meritocracia y una tecnocracia. El otro elemento que se descubre al analizar los recursos humanos es que la administración tributaria tiene muchas autoridades, pero esas autoridades se diluye la responsabilidad que cada uno tiene. Los hechos recientes del mes de abril nos revelan la poca capacidad de saber quién de los funcionarios, quién en el directorio
tiene responsabilidades por acciones o por omisiones en su trabajo. Y habría que reconocer que en el caso del directorio, Guatemala es el único país en América Latina que cuenta con un directorio. Y en alguna medida descubrimos que ahí se está diluyendo las responsabilidades que deben estar muy claras en la presidencia, en la superintendencia de administración tributaria, en el superintendente y en el resto de elementos con alguna responsabilidad. En el caso de la transparencia, pues ya lo habíamos anunciado, porque esto lleva mucho tiempo de estarse dando, un proceso de opacidad en la administración tributaria que se ha convertido en un camino llano para la corrupción. Descubrimos una opacidad y una arbitrariedad muy grande en 5 espacios. El primero es en las aduanas, que ya hemos hablado mucho después de los hallazgos del MP y de la CICIG en las investigaciones, pero a esto se suma también una opacidad en el registro fiscal de vehículos, una opacidad también en la devolución del crédito fiscal del IVA y opacidades también en las auditorías y en el seguimiento jurídico de algunos casos. En el caso particular de las aduanas, pues es muy claro observar que las aduanas hoy por hoy son la puerta de entrada no solo para la corrupción en el Estado, sino también para el crimen organizado. ¿Eso quiere decir que no se identificó ningún avance luego del paso de la señora Claudia Méndez como intendente de aduanas? Bueno, en este momento el diagnóstico está dando una mirada amplia de lo que ha sucedido en los últimos años en la SAT. Si vemos los cambios que se han dado a partir de los eventos de abril, estos conservan al final de cuentas la problemática a la que se enfrenta la SAT, que solo para cerrar también tiene que ver con problemas de gestión. ¿Y cómo podemos medir fácilmente la gestión de una administración tributaria? Veamos los niveles de evasión del IVA y del ISR, impuestos que constituyen el 75% aproximadamente de la recaudación total. Pues estos dos impuestos tienen una evasión del 40.3%, es decir, prácticamente de cada 10 quetzales que se deberían de recaudar en estos impuestos, solamente se recaudan 6 y 4 quetzales se quedan perdidos en evasión. En términos concretos, la evasión del IVA en el 2014 representó 15.100 millones de quetzales, o 15.1 millardos de quetzales, que más o menos es 3 veces el presupuesto del Ministerio de Salud. No estamos hablando de centavos, estamos hablando de una importante cantidad de recursos. La evasión de estos dos impuestos, en términos de lo que la SAT logra recaudar, representan cerca del 45% de la recaudación total. ¿Y la causa de eso será una mala informatización y automatización de los procesos o hay algo más? Es un problema sistémico indudablemente, hay problemas en los recursos humanos, como decía, hay problemas en la transparencia que no permite tener certeza en los procedimientos y hay problemas vinculados con la propia gestión de la administración tributaria. Imaginen ustedes un espacio de discusión estratégica en el que hay 30 personas de la administración tributaria, pero en ese espacio de las 30 solo 7 tienen labores concretas de mejora de la recaudación. Entonces hay una serie de elementos que invitan a pensar que sí que se ha descuidado la administración tributaria y se ha perdido la idea muy concreta de que la administración tributaria es el corazón del sistema tributario. No es lo único. Y corregir la administración tributaria no significa que ya no hay ningún otro problema, porque seguimos teniendo problemas en la política tributaria, problemas en la parte legal del sistema tributario como tal. Pero bueno, por algo hay que empezar, ¿no? Ustedes plantean justamente uno de los temas de las acciones inmediatas, la recuperación de la gobernabilidad de la SAT. Hablemos un poco acerca de eso y qué implicaría en el corto plazo estas acciones. Bueno, ya en la hoja de ruta que presentamos hoy para ser sometida a discusión social, lo que estamos diciendo es que hay 3 momentos para el rescate y reconstrucción de la administración tributaria. El primero son elementos de inmediato plazo, ¿verdad? Esto debería estarse haciendo a la brevedad posible y son medidas que intentan eliminar los espacios de corrupción que hoy existen. En el caso de la gobernabilidad interna, lo primero que hay que decir es que necesitamos exigir la revisión del proceso que se llevó a cabo para la elección del directorio y que ahí está en suspenso en este momento. Hay que reconocer que
ningún funcionario en este momento puede darse baños de pureza y que por lo tanto necesitamos una investigación exhaustiva del MP y de CICIG, tanto al directorio como a los funcionarios superiores y medios dentro de la administración tributaria. Hay que retomar el plan de carrera como un elemento que debería de permitir una purga a lo interno de la administración, pero también comenzar a premiar a los buenos elementos que hay en la administración tributaria. En el caso de la búsqueda de una mayor transparencia, esto es para generar una certeza al contribuyente. Debemos evitar los espacios en donde hay discrecionalidad de un empleado de la administración tributaria decidiendo si un contenedor pasa o no pasa una revisión adicional, cuando tenemos modelos que permiten medir riesgos y que no necesariamente o que se alejan de esa arbitrariedad de alguien que puede decidir si me cae bien le cobro y si me cae mal no le cobro, ¿verdad? Entonces esos son parte de los elementos inmediatos a los que se suma toda una cadena de esfuerzos para volver a poner en el sistema público, en la información pública, datos y hallazgos que hoy por hoy nos revelan cómo la administración tributaria ha ido de más a menos en sus calidades de transparencia. Preocupa cuando uno escucha ese escenario y el resultado de ese diagnóstico, la seguridad de la información, es decir, los contribuyentes, ¿qué tanta seguridad tenemos primero de que la SAT tiene realmente la información sobre el pago de nuestros impuestos? Y si ahora, por ejemplo, estas personas que todavía no se ha hecho esa purga, ¿qué seguridad tenemos de que no pudieran iniciarse algunas acciones de terrorismo fiscal, por ejemplo, de cara a un proceso electoral o ante una situación de gobernabilidad, digamos, en crisis como la que tenemos actualmente? Sí, esa es una excelente pregunta porque nos trae a colación otro de los hallazgos del diagnóstico. Imagínense ustedes que en Guatemala es más fácil que a una persona le caiga un RAI a que le caiga la administración tributaria si esta persona no está inscrita en la administración tributaria, si esta persona no tiene NIT. Estamos ante una administración tributaria de rodillas. La probabilidad de que una persona que paga impuestos sea auditada es de 0.19%. La probabilidad de que una persona que ha pagado o que está inscrita a algún impuesto sea auditada y llegada a fiscalizar es de 6%. Eso quiere decir que tenemos una administración tributaria básicamente que tiene por un lado las posibilidades de perseguir al contribuyente que está haciendo malas cosas, no digamos al contribuyente que ni siquiera está inscrito. Creo que nosotros dentro de las medidas que estamos sugiriendo es la publicación del nombre del contribuyente, de su NIT, cuando esta persona sea notificada de que va a ser auditada. Y hay que publicar también la causa de esa auditoría, porque efectivamente hoy por hoy tanto los procesos de fiscalización como los procesos de seguimiento jurídico son una caja negra. Ahí en la página exijosathonesta.org, así, todo junto, exijosathonesta.org, está el documento. La gente puede entrar allí, puede descargar el documento en PDF, puede descargar la presentación en sí que ustedes hicieron el día de hoy, porque nos hacen muchas preguntas, mucho detalle. Mucho de lo que nos habla ahora Jonathan es la parte, digamos, superficial de lo que es el documento en sí, pero ustedes pueden ir y revisar exijosathonesta.org. Ahí está tanto la presentación en PDF como el documento en general completo para poder revisar. Ustedes están esperando también comentarios, aportes de quienes quieran revisar el documento. Bueno, sí, nosotros creemos que necesitamos dar un cambio de época. La discusión sobre la administración tributaria no debe competirle a 2 o 3 personas, siendo un espacio y una organización tan importante para la vida en sociedad. Su discusión debe ser algo mucho más legítimo. El día de hoy tuvimos una muestra de eso: movimientos sociales, campesinos, gremios empresariales, gremios académicos, profesionales, personas que se acercaron a esta primera presentación, porque aquí está el punto de partida. Hace falta el proceso de consenso y una discusión a profundidad, escuchando a todos los actores dentro de la sociedad que tienen que estar informados. Ultimita antes de ir a los mensajes a través de las redes sociales, y es
¿qué tanto podemos esperar de estas propuestas de reforma si no le entramos también al tema del directorio y de la comisión de postulación, que al final es la principal responsable de esto? Bueno, en general el planteamiento es muy integral. Parte de la propuesta está obligada a requerir una investigación más a profundidad y tomar decisiones sobre los roles y la cadena de responsabilidades que hoy encontramos rota. Y en ese sentido, la última parte de la hoja de ruta, la de largo plazo, ya tiene las preguntas planteadas. ¿Qué es lo que necesitamos? Una SAT centralizada, como era la Dirección General de Rentas, una SAT descentralizada como la actual. Creo que debemos dar un paso más adelante. Lo que necesitamos es una SAT efectiva, una SAT honesta. Y en ese sentido el directorio es una de las grandes preguntas. Si se queda, ¿cuáles son sus funciones? Y si se va, ¿por qué es que se tiene que ir? Pero si se queda hay que dejar muy claro que tiene que tener responsabilidad y tiene que ser un directorio en donde no sean jueces y partes, en donde si trabajan en la SAT no pueden trabajar asesorando contribuyentes, porque eso no solo no es ético, sino que va en contra de cualquier principio de lucha contra la posible corrupción y la necesaria honestidad que tiene que haber en cualquier órgano del Estado. Gracias, licenciado Menco. Se nos ha terminado el tiempo, pero vamos a las redes para ver qué dicen nuestros televidentes. Gracias, licenciada Ortiz. Vamos a las redes. Nos dice Moisés Fialco, evitar con tecnología presencia de personal en las rampas de verificación y recobrar las rampas que hoy están en manos no aptas, es lo que nos dice Moisés. Eddie, primero deben eliminar la corrupción y después exigir a los contribuyentes que tributen. Nos dice también Moisés, hay que hacer actualizaciones tecnológicas para evitar en todo lo posible la discrecionalidad. Y Juan Carlos Luna nos plantea, no es la solución, ya que la creación de más controles crea precisamente los incentivos necesarios para que haya más corrupción. Oscar Morales, la SAT no tiene problemas de Estado, sino de robo, corrupción y mediocridad. El doctor Hernández, con un Estado tan débil, ¿qué garantía hay de que las buenas propuestas funcionen? Solo esperanzas, es lo que nos plantea el doctor Hernández. Vamos a ir a la pausa. Al regresar entramos ya al debate esta noche. Quique Godoy y Cristian Castillo en el debate Retos Maldonado. Hablamos acerca de los retos que tendrá que enfrentar el ya nombrado, ya designado vicepresidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, en estos pues prácticamente 8 meses de gestión que tendrá. Retos Maldonado es nuestro hashtag de la noche. Los deportes